aplicar lo que ya estudiaron. Básicamente estamos hablando de el capítulo 2 de su libro de Chan, que habla sobre átomos, moléculas y iones. Hay una parte histórica de la teoría atómica. Si ustedes se fijan, las fechas son bien distantes porque hubo un periodo donde se estudió antes de Cristo lo que se conocía como átomo. Luego Dalton recupera esos en nuestra, digamos, después de Cristo, recupera esos conceptos, y desde ahí, a partir de ahí, se generan estos postulados de estado de Dalton, estos postulados de la teoría de Dalton. De los que nosotros vamos a extendernos es el número 3, que habla sobre que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento en una relación de números enteros sencillos. Y con base en eso surgen dos leyes que están también englobadas en la ley de la conservación de la masa. O sea que la masa no se puede crear ni destruir, sino que se tiene que conservar. Y con base en eso se define Proust en 1799, ven que ya tiene bastante tiempo, define la ley de las proporciones definidas o ley de la composición constante, que básicamente hace referencia a que si yo tengo un compuesto y la proporción de sus elementos debe de mantenerse, independientemente de que ese compuesto provenga de muestras distintas. Aunque provenga de muestras distintas, tiene que conservarse su proporción de átomos. Y básicamente cuando decimos de átomos, pues también su proporción en masa. Realmente la que se conserva es la proporción en masa, pero después con la masa molar ya ustedes van a ver que cada átomo tiene una masa específica por cada mol. Entonces también surge la ley de las proporciones múltiples. Ven que la ley de las proporciones definidas hace referencia a que si muestras distintas tienen la misma relación de masa, debe ser el mismo compuesto. ¿Qué pasa cuando yo combino átomos, diferentes átomos con diferentes relaciones de masa? Entonces ahí yo puedo formar de los mismos combinaciones de átomos compuestos distintos. Y esa se le llamó la ley de las proporciones múltiples. Si la enunciamos, dice que si dos elementos A y B, y ahí hay un ejemplo del monóxido y el dióxido de carbono, y esos elementos, carbono y oxígeno, pueden combinarse para formar más de un compuesto, la proporción de masa del elemento B que se combina con una masa dada del elemento A de cada uno de los compuestos puede expresarse en números enteros pequeños. Si ven, como ven ahí, uno tiene que tomar de referencia una masa de un compuesto y considerar esa la unidad. Generalmente es el que tiene menor masa. Si observamos el carbono y el dióxido de carbono, el compuesto que tiene el elemento con menor masa es el carbono. Y entonces lo que nosotros relacionamos son los oxígenos. Si hacemos esta relación de oxígeno del monóxido y del oxígeno del dióxido de carbono, vamos a ver que se conserva en una relación de 1 a 2. O sea, por cada mol o cada gramo de oxígeno que yo tenga de monóxido, debo de tener el doble de dióxido de carbono para ese compuesto. Y ejemplos similares ocurren cuando comparamos agua y peróxido de hidrógeno, o como cuando comparamos dióxido de azufre o trióxido de azufre en ese. Entonces, para ilustrar esta ley de proporciones múltiples y definidas, quisiera que aplicáramos ese concepto de la ley de las proporciones múltiples, en este caso, para poder resolver esta pregunta. Les dicen que 2 gramos de oxígeno se combinan con 49.25 gramos de oro para formar un compuesto. Y les dicen ahí indique cuál de las siguientes cantidades de oro puede combinarse con 2 gramos de oxígeno para formar un compuesto B. Vamos a ver. Traten de hacer el cálculo de manera rápida. Voy a compartirles en lugar del escritorio, en lugar de eso, para poder tener aquí alguna herramienta para escribir, una pizarra. Ok, ¿pueden ver nuevamente la pizarra? Perdón, la pantalla. Sí. Listo. ¿Qué inciso, qué letra A, B y C creen ustedes que es la correcta?
Si se fijan, los 2 gramos de oxígeno se mantienen en el compuesto A y en el compuesto B son los mismos. Podría tomar ese de referencia. ¿Cómo puedo relacionar la masa del oro de los otros 2 compuestos? ¿Alguna idea? Podría ser la opción B. La opción B. ¿Y cómo lo hizo, Germán? ¿O cómo consiguió ese resultado? Bueno, porque sería comparando el 16.42 con el 49.25 sería aproximadamente una relación de 3-1. Exactamente. Entonces, miren, básicamente ustedes tienen que considerar, si yo tengo 2 gramos de oxígeno, entonces la relación, tengo que tener una relación aquí de estos 49.25 gramos de oro con los 2 gramos de oxígeno. Esto para la relación de A. Si nosotros vemos la relación de B, vemos que puedo tener todas estas opciones de masa, pero el denominador, que podríamos tomarlo de referencia, que siempre son los 2 gramos de oxígeno, entonces yo lo que tengo que hacer es relacionar estos masas de los numeradores, en este caso del oro, y ver que esa relación se cumpla en números enteros pequeños. Aquí se me movió esto. Entonces vamos a pasar a relacionar, yo ya sé que la relación del denominador de oro es 2 gramos y si divido 2 entre 2 pues va a ser 1. Entonces tengo que comenzar a hacer una relación de los 49 gramos entre, por ejemplo, los 19.27 gramos. ¿Cuánto es esta relación? ¿Cuánto es 49.25 entre 19 y 27, chicos? 2.56. Ok, 2.56. Y si se fijan, 2.56 no es un número entero que yo pueda relacionar porque estoy tomando de base que la relación de los oxígenos ya sé que es 1, entonces me va a quedar 1 entre 2.56. No cumpliría, entonces probemos el siguiente número que sería 49.25 entre 16.42 y ahí ¿cuánto tenemos? 2.99. Ok, 2.99. Y así sucesivamente tengo que hacer la relación de 49.25 entre 21.56 y de 49.25 entre 26.70. Entonces, díganme esos resultados. El tercero. Por favor, Berta. El tercero da 0.89. Ok, el tercero da... Debería dar mayor que 1, ¿verdad? Porque 49.25 entre 21.56 tendría que ser un número mayor que 1. Sí, lo escribí mal, perdón. Ahí me dio 2.28. 2.28 y en el D 1.84. 1.84. Y ustedes pueden ver que el número que más se relaciona, como decía Germán, es el B, que está cerca de 3.
Y esta sería la respuesta. Ven que ustedes con las masas pudieron relacionar aplicar el concepto de la ley de las proporciones múltiples. Consultas, chicos. Ok, veo que no tienen dudas, entonces pasaríamos a aplicar, a ver otra aplicación con otro enfoque. Ok, miren este otro. El óxido de magnesio es un compuesto químico mineral sólido blanco que se encuentra en la naturaleza como periclásico. Se produce en la naturaleza de manera espontánea del magnesio metálico en contacto con el oxígeno del aire. En un laboratorio de minerales se ingresan 2 muestras del supuesto óxido de magnesio. Le dan una muestra patrón y le dan 2 muestras más. Y les preguntan que con base en su conocimiento de la ley de las proporciones definidas, que es la que nos dice que si un compuesto, aunque provenga de diferentes muestras, es el mismo compuesto, su relación de masa se debe mantener. Entonces tenemos aquí que muestre con cálculos que realmente las 2 muestras que tenemos son iguales a la muestra patrón, que sabemos que es de óxido de magnesio. Entonces los escucho para ver qué ideas tienen para resolver este ejercicio. Ok, ¿alguna idea, chicos? Ingeniera, Sí. haciendo una relación de masa con la muestra patrón para ver cuál sería su relación, que en este caso sería de 1.518, y haciendo el mismo cálculo para las masas de magnesio y oxígeno de la muestra 1 y 2 Y ver si respectivamente. la relación se mantiene, ¿no? Así es, y en este caso para la muestra 1 solo habría un error en las décimas, porque para la muestra 1 es 1.538 y para la muestra 2 solo hay un error pequeño en las centésimas, porque sería 1.519. Ok, entonces vamos a copiar esa información, vamos a compararlas con el patrón, no van a ser exactamente iguales, pero con esos resultados podríamos concluir que sí son la misma muestra. Entonces la primera muestra, la muestra patrón, da 1.518. 518. Y después vamos a hacer la relación. Lo que yo siempre les recomiendo es que comparen la masa mayor con la masa menor, para que siempre obtengan valores arriba de 1. Generalmente uno, como ser, no sé, por lo menos a mí me pasa, está uno más familiarizado con números que estén arriba de 1. Entonces ahí sería comparar la masa de magnesio, que es el que tiene mayor cantidad de masa, con la masa de oxígeno. Entonces 243 entre 1,60, más o menos un aproximado de 1,518. Y si la muestra 1 y la muestra 2 son de óxido de magnesio, pues entonces también debería de conservar esta relación, sin importar que las masas sean mayores de cada uno de esos componentes o que sean menores. En la muestra 2, miren, es mayor, en la muestra 1 es menor.
Ok, entonces en la muestra 1, ¿cuánto le da? Me había dicho Herbert. 1.538. 1.538 y en la muestra 2, ¿cuánto? 1.519. 1.519, ok. Y estoy aquí prácticamente bien cercano, 1 entre 0.658. Si aproximáramos, este sería 52, este sería 54 y también el otro sería 52. Entonces 1 entre 0.658. Fíjense, Herbert, que aquí a mí me da 519, bueno, 520, porque me da 1.5198. Este que tenemos aquí de 538. Para que lo verifique. Sí, me había faltado el 8. Ok, entonces concluimos que las muestras 1 y 2 son de óxido de magnesio porque al compararles con la muestra patrón tienen la misma relación de masa. Preguntas, chicos. Ok, bueno, entonces veamos qué pasa en el siguiente ejercicio. Se han realizado en el laboratorio muestras de 4 componentes binarios formados por los elementos A y B. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Si se fijan, tenemos 4 muestras y son formadas por esos elementos. Y nos dan la relación que tienen esos, o la masa de cada uno de esos elementos en las muestras. Y nos dicen que indiquemos cuántos compuestos son distintos o cuántos son iguales. Y les dice que uno de los análisis se ha realizado mal. Entonces les preguntan cuál es de las muestras es el que se realizó mal. Podríamos aplicar el mismo principio que ya tenemos, ya habíamos utilizado. Nosotros podemos hacer las relaciones que nosotros veamos. Lo que sucede es que las muestras son distintas. Entonces, al ser muestras distintas, allá, por ejemplo, nosotros andamos buscando si teníamos una muestra patrón y comparar si esa era igual, si las muestras eran igual a la muestra patrón. Aquí no tenemos una muestra patrón, entonces tenemos incluso, y nos dicen incluso que un análisis fue mal realizado. Entonces, podríamos utilizar ese principio de comparar los gramos de A con los gramos de B para tener todos los, digamos, por ejemplo, con una base de igual para todos de gramos de B y luego comparar los gramos de A de cada una de las muestras para ver si esa relación, como lo vimos con el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, para ver si esa relación mantiene una relación de números enteros pequeños. ¿Lo ven, chicos? Ok, entonces hagan eso.
Ok, ¿pueden ver nuevamente la pantalla? Sí, ingeniero. Ok, entonces, siguiendo la misma idea, vamos a hacer la relación de la muestra 1. Tendríamos los gramos de A y los gramos de B. Entonces vamos a colocar el mayor en el numerador, 1,13 gramos de A, y luego 0,32 gramos de B. ¿Cuánto le da esta relación? $3.53. Ok, 3,53. Si me dicta una cifra después del punto. Si me dictan una cifra después del punto más, el que me dictó el dato. 531. 531. Ahora la muestra 2. Ok, ¿cuánto le da aquí? 3,39 entre 1,46. 2.322. Ok. Si se fijan, esto está con base en 1 gramo de B. Luego tenemos, me dijo, disculpa. 2.322. 322. Ok. Y ahora la muestra 3. $3.531. Ok, 3,531 sobre 1. Y finalmente la muestra 4. 1.323. Ok, 1,323 a 1. Ok, si ustedes se fijan, este es más o menos como el caso que teníamos del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. La única diferencia es que aquí lo hacemos con átomos y aquí lo estamos haciendo con masas, pero el principio es el mismo. Si ustedes se fijaron, nosotros, como sabíamos que teníamos un átomo de carbono para ambos compuestos, tomamos ese de referencia y simplemente comparamos los átomos del dióxido de carbono, que tiene 2, de oxígeno, y el del oxígeno, que tiene 1. Entonces vimos que su relación es una relación de números enteros pequeños, de los mismos oxígenos, del mismo elemento. Aquí, si ustedes se fijan, yo ya estandaricé de alguna manera todas mis relaciones con respecto a 1 gramo de B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente comparar ahora los gramos de A, que son los que no conozco, y ver si con ellos se cumple una relación de números enteros pequeños. Entonces, si comparamos los gramos de A, vamos a ir comparando muestra a muestra. Si nosotros vemos la muestra A, la muestra 1 y la muestra 2. No sé por qué no puedo borrar aquí. Y la muestra, esta sería la muestra 1 y la muestra 2, yo tengo que comparar 3,531 entre 2,322. ¿Cuánto es aproximadamente eso? ¿Cuánto le da, chicos, aproximadamente eso?
1.521. Ok, 1.521. Entonces, si ustedes se fijan, lo que nosotros tenemos ahí no es, ahorita todavía no es un número entero. Entonces, podríamos nosotros multiplicar. Si yo vengo, esto va a ser entre 1, este va a ser la relación que va a tener la muestra 1 y la muestra 2. Definitivamente ya vemos que esas muestras, ninguna de estas, bueno, la muestra 1 y la muestra 3 sí son iguales, miren, porque aquí me da 3.531, 3.531 a 1, esas son iguales. Entonces las muestras que son distintas tienen que ser la muestra 2 y la muestra 4. Ahorita estoy comparando 1 y 2. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver si hay alguna proporción de números enteros en los cuales yo pueda hacer esa relación. Si yo multiplico por 2 arriba y abajo de esta expresión, ¿cuánto sería este? Este sería aproximadamente 3, ¿no? Y este podría ser 2, ¿correcto? Porque sería 2 por 1 y este 1.5 por 2 aproximadamente 3. Chicos. Sí. Entonces, si se fijan, ahí está conservando. Quiere decir que este compuesto, como yo multipliqué por 2, no solo multiplicaría por 2 al átomo, que aquí estoy comparando el átomo A, sino que también estaría multiplicando por 2 al átomo B, qué sé yo. Si antes esto debería de ser el átomo A y el átomo B que está de referencia por 2, y en el caso de la muestra 1, pues este debería de ser por 3. Y si fuera en el caso de la muestra 2, debería de ser A, que se mantiene en 2, y B en 2. O sea, podría ser más o menos el ejemplo del óxido de hierro. No, porque el óxido de hierro aquí tendría que tener 2 y 3. No podría ser. Tendría que ser un compuesto hipotético. Pero sí, porque podría ser, no sabemos quién es el átomo A, quién es el átomo B. Entonces yo podría fácilmente miren que aquí sí puedo borrar. Fácilmente yo podría decir que este es el óxido de hierro 2, óxido de hierro 3, perdón, y el otro podría ser el óxido de hierro 2. Que si ustedes se fijan, ya lo van a ver en la siguiente clase, esta sería el sinónimo de la fórmula mínima o fórmula empírica. Entonces, lo que les quiero decir es que ese entero que está multiplicando el átomo A de la relación de A también tiene que ir o se ve afectado por el átomo B. Ahora veamos qué pasa si ustedes hacen la muestra 1 y la muestra 3 son iguales. Podremos comparar la muestra 1 con la muestra 4. Entonces, la muestra 1 con la muestra 4. Y vemos que es 3.53. Y ya vemos también que la muestra 1 y la muestra 3, solo hay una que tiene un error. Y si estas son iguales, quiere decir que no es ninguna de esas la que tiene el error. Por eso comparamos siempre la 1 con las demás. En este caso con la 2 y luego con la 4, para ver si ahí es el problema. Y luego lo compararíamos con 1.323. ¿Cuánto le da esa relación? 2.669. Ok, 2.669 a 1. Y entonces aquí tenemos que volver a hacer esa aproximación de multiplicar por enteros. ¿Qué pasa si yo lo multiplico 2 y 2 a cada arriba y abajo? No.
Ok, chicos, ¿cuánto le da? Da lo mismo. 2.669 por 2, ¿cuánto le da ese producto? ¿Cuánto le da esa multiplicación? $5.338. Ok, 5.338. Si se fijan, ese no es 5.338 a 2. Eso no sigue siendo un entero. Entonces quiere decir que yo debería de intentar ver si yo puedo multiplicarla por 3 y 3 abajo. Y ver si 2.669 por 3 me da más cercano a un entero. ¿Cuánto le da eso? Ocho. Aproximadamente 8, ¿verdad? 8 y 3, podríamos decirlo que tendríamos ahí una relación arriba y abajo. Entonces, si se fijan, la diferencia entre ellos también se va alejando. Y según el principio de la ley de las proporciones múltiples, dice que debe ser una relación de números enteros, una relación sencilla de números enteros pequeños entre ellos. Entonces, lo más probable es que cuál sea la muestra que tenga problemas o que necesitaría revisión. La 3. La 3 no puede ser porque la 3 es igual a la 1. Me equivoqué, la segunda. La 4, ¿verdad? Es la 4 porque esta todavía, mire, la relación 3 y 2 está cercana, pero aquí se va alejando, 8 y 3 en este caso. Entonces lo más probable es que la muestra que tenga problemas sea la muestra 4. Preguntas, chicos. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es la relación entre estas dos muestras que vimos, óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3, y yo quiero relacionar los hierros para ver qué relación se encuentra con ellos, ¿cómo nos quedaría la relación? Tengo óxido de hierro 3 y óxido de hierro 2. Lo primero que tenemos que hacer es, si quiero comparar los hierros, es estandarizar los oxígenos. Entonces tendría que multiplicar toda esta ecuación, esta fórmula química por 3. Y entonces nosotros tendríamos acá una relación de hierros. Si hiciéramos en el numerador, aquí me estaría quedando 3, ¿no? O esta de acá 2 y acá me estaría quedando 3. Entonces la relación de los hierros acá, aunque no se ve a simple vista, porque ustedes dicen, no, pero la relación es 2 a 1, no es cierto, porque los oxígenos no son iguales. Tengo que igualar los oxígenos para poder comparar los otros elementos. Entonces la relación acá, miren, es de 2 a 3, de los hierros entre el óxido de hierro 3 y el óxido de hierro 2. Si yo quisiera comparar los oxígenos en lugar del hierro, yo tengo que multiplicar por 2 esta ecuación para estandarizar el hierro, y entonces me quedaría la relación de los oxígenos también, pero en este caso me quedaría al revés. Si pongo el óxido de hierro 3 como lo tengo acá, me quedaría una relación de 3 a 2. Entonces ven que tanto con masas como con la fórmula molecular o empírica yo puedo ver las relaciones que ellos tienen. ¿Lo ven, chicos? Ok, bueno. Entonces, esta sería la primera parte que traía para ustedes de el tercer postulado de Dalton, que básicamente
está englobado en estas dos leyes de proporciones múltiples o de proporciones definidas. Espérense que lo vuelvo a compartir aquí la pantalla, no sé qué pasó. Ok, y entonces ahora una vez que entendemos eso, a partir de lo que descubrió Dalton, pues entonces empezaron en el siglo ya prácticamente a finales de 1800 y todo el 1900, estos nuevos descubrimientos que son necesarios. Cómo es la estructura del átomo. Entonces, por varios experimentos se descubrió, que ustedes lo pueden ver en los recursos que les colocamos ahí, cómo se descubrió el electrón a través del tubo de rayos catódicos, cómo ustedes, la masa que encontraron del electrón, y también cómo con el experimento de Millikan, porque con este solo encontraron una relación carga-masa, pero ya con el experimento de Millikan sí se pudo determinar con precisión la masa que puede tener ese electrón. También con otros descubrimientos como la radioactividad se pusieron a hacer experimentos para poder determinar en el interior cómo está estructurado el núcleo y poder descubrir el protón, que tiene carga positiva, pero tiene una masa distinta. Tenemos electrón, protón y luego tenemos el neutrón. De esas tres partículas subatómicas, ¿cuál tiene más masa? ¿El electrón, el protón o el neutrón? Ok, chicos, ¿cuál tiene más masa? ¿El electrón, el protón o el neutrón? El electrón. No, ese es el que tiene más masa. El electrón es el que de los menos tiene masa. El que tiene más masa es el neutrón. Luego, el protón tiene una masa similar a la del neutrón, pero es mucho mayor que incluso, o sea, la masa del electrón es mucho menor que esas dos masas. Lo que sí es cierto es que la carga del electrón es la misma que la carga del protón, porque el neutrón no tiene carga. Entonces, hay un video interesante que ustedes pueden ver para el experimento de la lámina de hierro, de Rutherford, perdón, de la lámina de oro, para ver el descubrimiento ahí del protón, y luego el de Chadwick, que muestra el experimento para el descubrimiento del neutrón. Y ahí se sacan estas conclusiones. Obviamente, miren cuántos son las cargas de esto en Coulomb, son unas cargas bien pequeñas. Por eso es que se utiliza una unidad de carga que, como son iguales, pues a uno, al negativo le ponen -1 y al positivo le ponen +1 y el neutrón no tiene. Y es que ustedes pueden ver que el neutrón es el que tiene una leve carga mayor o ligeramente mayor que el protón. El protón está en 1.67, 262 por 10⁻²⁴. Y ustedes también pueden ver en el sistema internacional cómo podrían poner un prefijo para poner eso y quitar ese por 10⁻²⁴, por ejemplo. Y el neutrón, que está en 1.67, 499. Ok, eso permitió descubrir conceptos que ahora son útiles para nosotros poder determinar lo que es número atómico, que se representa con la letra Z, número de masa, que se va a representar con la letra A. Y si ustedes se fijan, dicen que el número de masa es igual a la suma del número de masa de protones más los neutrones. Los electrones, porque si ustedes se fijan, la masa, si hacemos una relación de cuántas veces es más pequeña la masa del electrón, está del orden de casi, miren, por 10⁻²⁴ y este por 10⁻²8. Si ustedes hacen esa relación, ya van a ver cuánto tiene el protón con respecto al electrón. 1.67, 262. Entre 9.10, 938, solo ahí son, al revés. No, estaba bien, pero son por 10⁻⁶, ¿verdad? Es prácticamente el orden casi de 100.000, que es mucho mayor la masa del
protón que la masa del electrón. Entonces, el número de masa lo que considera son los protones más los neutrones, que son los que tienen masas similares. Y luego el número de protones corresponde al número atómico que tenemos. Entonces, de alguna manera también podemos saber el número atómico. ¿Cómo vamos a simbolizar esa información con el símbolo del elemento? Que es fundamental que ustedes ya reconozcan el símbolo y el nombre del elemento. Bueno, van a ver que el número de masa va en la parte superior del símbolo y el número atómico en la parte inferior. O sea, ahí A va en la parte superior y ahí les muestra uno de los isótopos más famosos, que es el que tiene combinación. De hecho, el hidrógeno que nosotros utilizamos, que es el más abundante, es un tipo de isótopo que se llama así hidrógeno. Generalmente se le llama por su número de masa, pero estos que son tan populares, pues tienen nombres particulares como hidrógeno, deuterio y tritio. Que si se fijan, lo que va cambiando es el número de neutrones que tiene acá, porque el número de masa es el número de protones más el número de neutrones. Y luego el número de protones igual al número atómico. Y el número atómico va en el denominador y ustedes pueden ver que se no cambia. Quiere decir que acá el que va cambiando es el número de neutrones. Aquí tiene prácticamente, solo tiene un protón, no tiene neutrón, el hidrógeno, y luego aquí tiene un neutrón y un protón, y aquí tiene dos neutrones y un protón para este caso. ¿Qué es la masa o peso atómico? Que si se fijan es distinto al número de masa. La masa o peso atómico es la suma porcentual promedio. Okay. Sí, es la suma porcentual promedio de la masa de los isótopos de una muestra de átomos del mismo elemento. Y viene el concepto de isótopo. ¿Qué entienden ustedes? Ok, aprendieron esta parte por un isótopo. El átomo de un elemento con distintos números de neutrones en su forma más sencilla. Exactamente, tiene distintos números de neutrones y también, o podríamos globalizarlo, que tiene diferente número de masa. El número de masa ya vimos que está hecho por neutrones más los protones. Entonces, de esa manera los distinguimos por el número de masa, porque de ahí los isótopos tienen el mismo número de electrones y tienen el mismo número de protones. Lo que cambia simplemente son sus neutrones, pero no es simplemente, sino que es un gran cambio para ellos. Y aquí les muestra un ejemplo que habla del átomo de berilio y les dice cuántos neutrones y protones. Luego, quisiera que revisáramos esta tabla. También los iones pueden representarse como eso y por lo menos hacer esta primera línea que hiciéramos. Miren qué información nos está arrojando la tabla. Primero nota el número de masa, ese va, recuerden, en la parte superior, y nota el número de electrones. Ya dijimos que el número de electrones es igual al número de protones, entonces, ¿cuántos protones tendría este elemento? Chicos. 19. 19. Y el número de neutrones, el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Y ya vimos que el número de protones es igual al número atómico, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería si revisamos? 58. Ok. Tratemos de tener en mente esta ecuación. El número de masa es igual al número de protones más el de neutrones y el número de protones es igual al número atómico. Entonces, teníamos 19 acá y luego tendríamos la diferencia, me dijo, perdón, el 20. número atómico tiene que ser 19, ¿verdad? Entonces tendría que ser 20 el número de neutrones. ¿Qué elemento en la tabla periódica tiene el número atómico 19? ¿Cuál es su nombre y cuál es su símbolo? El potasio, la letra K. Ok, el potasio. Entonces tenemos el potasio
Como no es un potasio normal, sino que es un potasio con prácticamente isótopo, es el potasio que potasio 20, ¿va? Porque para distinguirlo, todos los isótopos de potasio van a tener el mismo número atómico, entonces el símbolo del potasio es K, y será pues ese potasio 20. Ustedes también lo pueden representar aquí con potasio, debería ir 19 acá y 20 de este lado, ¿no ven? Ahora, si se fijan, la información que me dan son los números de protones y el número de masa. Pero ya sabemos que el número de protones es igual al número de electrones, entonces nuevamente sabemos este valor, 27, y sabemos que la resta del número de masa menos el número de protones me da el número de neutrones. ¿Cuánto es ese valor? $32. Ok, 32. Y entonces, ¿cuánto es el número atómico para este elemento? $27, ¿no? Es igual al número de protones. ¿Qué elemento es el número 27 en su tabla periódica? El cobalto. Disculpe, sí, podría repetir lo que dijo, es que se trabó mi celular. Ok, les decía que el número de atómico corresponde al número de protones y ese ya lo tenemos nosotros. Y el número de protones también es igual al número de electrones. Entonces, estos números de protones y electrones son iguales y van quedando al número atómico. Luego el que va cambiando es el número de neutrones, que es la resta entre el número de masa menos el número de protones. Y ahí, bueno, sí, de protones. Tendríamos 59 menos 27 da 32. Y me dicen que es el cobalto. Este debería ser cobalto 32, porque es el número del isótopo que tiene. Y el símbolo del cobalto es CO. Esto también lo podríamos simbolizar como cobalto 27 y arriba el número de masa que tenemos. Gracias. Teníamos, sí. Aquí tengo un error porque si se fijan, el que va arriba es el número de masa, ¿no? Abajo tenemos el número atómico y arriba va el número de masa, entonces este tiene que ser 39. Y acá debería de ser potasio 59, ¿no? Chicos. Sí. Para seguir con la simbología que les había mostrado. Si se fijaron la simbología, el número atómico va en la parte inferior, Z, y arriba va A, que sería el número de masa, que había colocado el número de neutrones. Ok, entonces hagan el resto de los que tienen ahí.
Ok, chicos, ¿cómo van? ¿Tienen alguna duda de alguno de ellos? Tiene que ser que el número atómico es igual al número de protones y también al número de electrones, ¿verdad? Ujú. Y el número de neutrones es la diferencia entre la masa y los protones. Sí. Ok, solo eso. Por ejemplo, miren aquí el aluminio 27. El aluminio 27 tiene un número atómico de 13, ahí está el símbolo. Entonces, si tiene un número atómico de 13, debería de tener yo 13 protones, 13 electrones, y entonces ya con el número atómico, el número de protones y el número atómico teníamos nosotros que eran, ¿cómo determinamos el número de neutrones o el número de masa? Número de masa tendríamos que determinar, ¿cómo era? ¿Cómo determinábamos el número de masa, chicos? Número de protones más número de neutrones. O el Ok, número de sí, neutrones. sí, pero no tenemos el número de El nombre neutrones. nos lo está indicando, dice aluminio 27. Ok, aluminio 27. Entonces, ahí, pero este aluminio que tenemos acá, que nosotros indicaríamos, ya realmente tenemos el número de masa, ¿no? Porque el número de masa, este que está acá, que era el que poníamos acá, 59, sería 27, ¿no? Y entonces, ¿cuántos neutrones nos están quedando? 14. 14. Entonces acá, si se fijan, acá lo habíamos escrito mal. Porque teníamos potasio 20 y cobalto. Y vemos que el que va acá es el número de, el que vamos acá en el número de masa sería potasio 39 y cobalto 59, ¿no? Por ejemplo, veámoslo claro con el que estamos más familiarizados, el carbono. Hay un carbono que es carbono 13 y carbono 12. Pero ¿cuál es el número atómico del carbono? 6. 6, exactamente. Entonces, si se fijan, acá está el carbono, lo podríamos hacer. Este que nosotros ponemos y que llamamos de carbono 13, carbono 13, este que va entonces el número de masa. Aquí tendría que ser potasio 39 y cobalto 59. Y veámoslo aquí con este carbono que tenemos. Me da el número de neutrones, como me da el nombre, yo también sé el símbolo, que es C, y también sé el número atómico, que es 6. Y el número atómico es igual al número de protones, y el número de protones es igual al número de electrones, y el número de masa, que es igual al número de protones más el número de neutrones, en este caso sería carbono 12. Y este sería el carbono 12, ¿correcto? Sí. Entonces lo mismo aquí el aluminio, ¿verdad? Porque no teníamos manera de saberlo, tenemos que tener qué isótopo es para saber el número de masa, que sería 27, y de esta manera sabemos que tiene 14 neutrones. Si ustedes se fijan, los neutrones nunca pueden ser menos que los, mm, que los protones, o tiene igual o tiene más de lo que nosotros tenemos aquí para los protones. Y luego tenemos acá bueno, los demás creo que son similares. Miren, acá está el hidrógeno.
El hidrógeno nosotros ya sabemos que tiene masa atómica de 1 y tiene número de protones entonces de 1, un número de electrones, este tiene 2 neutrones, entonces ¿cuánto es el número de masa? 3. 3. Y este sería el tritio, ¿verdad? Este es el hidrógeno 3 o el tritio, que es el que conocemos con 2 neutrones y un protón. Ok, preguntas, chicos. Esto ustedes también lo pueden hacer. Pueden hacer los mismos cálculos, por ejemplo, con aniones o cationes. Y ahí tenemos el ejemplo de un catión y un anión. Si se fijan, la simbología es la misma. Aquí va la letra A, que sería el número de masa, y abajo va el número atómico, que se llama Z. Entonces el aluminio es 13, creo que aquí incluso teníamos un aluminio, aquí está el mismo aluminio, 13, pero este es el catión. Y entonces, ¿cuántos protones tiene? Bueno, tiene 13, pero ya no tiene los mismos electrones. Cuando él aparece como catión, él tiene una deficiencia de electrones. En teoría, si él fuera neutro, debería de tener 3 electrones, pero como le quitamos 3 electrones, ¿cuántos electrones le quedan? El símbolo positivo indica más bien deficiencia de electrones. ¿Cuántos le quedarían al aluminio 3 más? 10. 10. Y este número de acá no se ve afectado porque recuerden que ese suma el número de protones más el número de neutrones. El número de protones se mantiene, son 13. Entonces podríamos saber el número de neutrones, ¿cuántos tiene? ¿27 menos 3? Este mismo aluminio de acá, ¿no? El aluminio 27. ¿Cuántos neutrones? 14, ¿no? 14. Ah, exacto. Entonces ahora, miren el selenio, ese negativo indica que tiene más electrones de lo que tendríamos. El selenio tiene un número atómico de 34, o sea que tiene 34 protones y debería de tener 34 electrones. Pero el selenio 2 menos tiene ¿cuántos electrones? 36. 36, tiene 2 más. Ahora, el número de neutrones no cambia. Entonces él debería de tener, si tiene un número de masa de 78, pues sería 78 menos 34 y debería tener 44 neutrones. Ok, entonces ven que lo podemos hacer igual que lo que nosotros hemos visto. Esto, las fórmulas, la red cristalina, la parte de estructuras sólidas y líquidas, la vamos a ver nosotros en el último tema de este parcial. Y lo de fórmulas químicas ustedes lo pueden ver con los contenidos con lo que se les ha disponibilizado en el campus virtual para esta parte. Solo voy a finalizar para recordarles que pueden utilizar fácilmente en su campus virtual. Recuerden que yo tengo la tabla periódica interactiva donde ustedes pueden ver información importante y una de esas son los isótopos, que son los que aparecen acá. ¿Cómo los podemos ver? Si ustedes se van a este icono de isótopos, ahí pueden ver, por ejemplo, los elementos pueden tener una gran variedad de isótopos, pero no todos son estables. Las masas que aparecen acá, por ejemplo, si ustedes leen el berilio, que le aparece el berilio que aparece en 9.0122, se estima con la abundancia relativa de los isótopos estables. O el carbono, que aparece acá como 12.011, el carbono estable tiene 2 isótopos, que es carbono 12 y carbono 13. Si vemos los estables, son los que vamos a ver acá con negro, y esos son los que se marcan, y ven que se marca carbono 12 y carbono 13.
Entonces, con la porcentaje de abundancia relativa y las masas, que ya sabemos el número de masa del carbono 12, pues tendrá 12 y el otro tendrá 13. Por eso es que el valor del número atómico promedio, o este que vemos nosotros acá, tiene que estar entre esos dos valores, 12 y 13. De hecho, se parece más a 12. Quiere decir que esperaría una abundancia relativa mayor del carbono 12. Y aquí ustedes pueden ver las abundancias que pueden tener alguno de esos carbonos. Miren acá, por ejemplo, si yo está en 0, pero si yo vengo y selecciono el carbono 12, ¿dónde está? Dice que la abundancia es de 98.89 y si pongo el carbono 13 es de 1.11. Por eso es que el valor del carbono que aparece ahí es más parecido al de 12 que al de 13, porque es el que está en mayor abundancia relativa. Si revisamos los del hidrógeno estables, básicamente carbono 1 y 2, el tritio, si se fijan, aparece como no estable. No lo aparece en eso. El tritio, que es este de acá, miren, decae en esas partículas beta. Entonces, el estable es el 1 y el 2. El 1 que recuerden que va a tener un neutrón, y el 2, que es el deuterio, que va a tener un neutrón y un protón. Y las abundancias relativas, miren, el deuterio está en 0.015, lo leo acá, y el más abundante pues es el 1, que es el que incluso ahí no está especificado, pero obviamente tiene que ser porque ese está en una abundancia bien pequeña y son los únicos estables que tenemos ahí. Entonces también esta tabla me ayuda a determinar estas masas que nosotros leemos de los elementos. Ahí incluso les cuenta, mire cuántos isótopos tiene. Vamos a ver. Algunos no están activos. Imagino que va a depender del elemento. Esto tampoco. Ok. Y bueno, con eso estaría finalizando, chicos. Era básicamente la información que quería repasar con ustedes. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda adicional del contenido que se les ha disponibilizado. Básicamente esto no va a ser evaluado directamente. Sin embargo, es básico que ustedes lo entiendan, porque esto es el fundamento para lo que lo que vamos a comenzar a ver el día de mañana, que son reacciones. Entramos directamente a balancear por tanteo, reacciones químicas, y para eso ustedes ya tuvieron que saberse los símbolos de los elementos, cómo calcular, que lo van a ver también en Fortalecer con el ingeniero Jorge, cómo van a calcular las masas de los elementos, las masas promedio de los elementos, las masas molares, y cómo aplicar este principio de las proporciones múltiples y definidas. Entonces sí es fundamental que ustedes tengan claros esos conceptos. ¿Preguntas, chicos? No, ingeniero. Ok, bueno, entonces voy a parar aquí la grabación. Vamos a ver.